la inmensa emoción que me embarga al dirigirme a ustedes en la tarde de hoy, porque para nosotros la ACDC pues, es una creación muy importante. La ACDC nació el día 17 de marzo del 2015 en un cóctel en el que nosotros celebrábamos los 20 años del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, que nació en 1995. El año entrante el CD cumple 25 años y la ACDC 5. Es para mí motivo de mucho orgullo estar asociado a estas dos entidades, la una como un centro de estudios, un centro de pensamiento, y esta asociación que está diseñada como un mecanismo de colaboración entre profesionales para el perfeccionamiento del conocimiento del derecho a la competencia, para interactuar a alto nivel con la autoridad de competencia y con nuestros colegas y autoridades de otros países del mundo, en donde ya el derecho a la competencia es pues, casi universal. Quiero también felicitar a mis colegas en la dirección de la ACDC, en primer lugar al doctor Gabriel Ibarra, el presidente, que ha desplegado una actividad incansable en la dirección de la ACDC, comprometiendo su tiempo de manera irrestricta y generosa y haciendo una verdadera labor de liderazgo de esta organización. Asimismo, ocupado en los temas académicos, con su columna semanal que ninguno de nosotros, bueno, ahora sí nos explicamos porque dice que le quita el sueño, muchas cosas, entonces como le quitan el sueño, pues seguramente ahí es donde tiene tiempo para escribir la columna. Pero también quiero agradecer a los otros miembros de la Junta Directiva, a María Clara Lozano, a María Claudia Martínez, al doctor Carlos Andrés Uribe y al doctor Carlos Perilla, que es suplente de la Junta Directiva. El despliegue de la asociación se ha hecho también a través de los comités, y aquí pues yo siento una emoción también grande de ver la gente joven que nos acompaña, y quiero, como hago siempre que tengo la oportunidad de hablar en la ACDC, invitar a las personas jóvenes a que escriban, participen, propongan temas para nuestras reuniones mensuales, para nuestros grupos de trabajo, que escriban documentos y que participen y se hagan parte pues muy edificantes de la ACDC. Como ustedes saben, el doctor Carlos Perilla es el director del comité académico, que entre otras cosas diseña la línea curricular de la ACDC, que ha sido muy exitosa. El doctor Carlos Esguerra es el director del comité internacional, que ha tenido una actividad increíble, y pues nada más ver a Cristian acá con nosotros, a Anneli y a todos los invitados internacionales que nos acompañan, pues es una prueba de la labor del Comité Internacional. Víctor Ayalde ha trabajado en el Comité de Economía Digital, que también es una expresión de muchas de las cosas que hacemos en la Javeriana. Víctor también lidera el CENTI, el Centro de Estudios de Economía Digital en la Javeriana. El doctor Ángel Castañeda con el Comité de Energía, Natalia Barrera con el Comité de Mujeres, Natalicio Sopó con el Comité Procesal y Diego Cardona con el Comité de Integraciones. Este trabajo es invaluable y hace crecer el derecho de la competencia. Yo quiero nuevamente pues, agradecer a todo el compromiso de todas estas personas y pedirle a las personas más jóvenes que se involucren con nosotros y que participen y que nos hagan escuchar sus opiniones y las cosas nuevas que están estudiando y aprendiendo. En el día de hoy me voy a referir al tema, en este segmento de nuestro foro, me voy a referir al tema de la delación, que va a ser desarrollado en dos paneles a continuación. Mi conferencia se llama Delación, CAN y Derecho de la Competencia. Entonces me voy a referir a varios de los aspectos que tienen que ver con este tema. En este primer slide quiero referirme a lo que es para el derecho de la competencia para nuestra sociedad.
Las prácticas restrictivas de la competencia afectan el funcionamiento de los mercados y disminuyen el bienestar de los consumidores. Por eso la Constitución Política en el artículo 333 consagra la libre competencia como un derecho de todos que supone responsabilidades y dice que el Estado debe intervenir con el fin de impedir que se restrinja la libertad económica y que personas o empresas abusen de su posición dominante en el mercado nacional. El derecho de la competencia es considerado por muchos como el estatuto anticorrupción del sector privado. Pero la investigación y sanción de las prácticas restrictivas de la competencia es compleja. No es siempre fácil encontrar a los infractores de las normas de prácticas restrictivas, porque no se encuentran muchas evidencias directas. Los norteamericanos hablan de los pactos de caballeros, unspoken agreements, ¿no? Se supone que el acuerdo anticompetitivo se hace a voz muy callada en lugares oscuros y por eso no se encuentran muchas veces las evidencias directas. Los infractores son cada día más sofisticados y difíciles de detectar. La posición más segura para todos los miembros de un cartel es sin duda la de callar. El silencio se convierte en una protección muy importante para el cartel. Lo que sucede es que los medios electrónicos han logrado destruir mucho ese silencio que pretenden guardar. Ahora, en cuanto a los programas de amnistía, clemencia o delación, ahora al almuerzo estábamos hablando de los aspectos morales del derecho de la competencia y una pregunta que uno se podría hacer es si un programa de delación de beneficios por colaboración, de clemencia, es una forma ética de luchar contra una infracción, porque naturalmente lo que se está promoviendo es que una persona traicione a todos los demás que participan con él en una conducta. El delator traiciona a aquellos con los cuales estaba coludido en el cartel. Y la pregunta es si es legítimo para el derecho utilizar una herramienta de ese tipo. Y allí pues lo que sucede es que el cartel es una organización para violar la ley y para generar daño. Y pues quebrar la fidelidad entre esos infractores, entre esos coludidos, pues viene siendo una cosa positiva desde el punto de vista de la lucha entre el bien y el mal, y viene siendo una cosa positiva para la comunidad. Los programas de amnistía, clemencia o delación pretenden generar un incentivo para romper esa lealtad entre los infractores, y para eso le ofrecen una inmunidad total, parcial o la reducción de las multas a quienes colaboran con la autoridad. Su fundamento está en el principio de oportunidad y está basado en la teoría de juegos. En realidad lo que espera el Estado no es que las personas que participan en el cartel tengan un come to Jesus y pues digamos digan lo que estaba haciendo está mal y tengan un arrepentimiento pues en el alma y una contrición de su corazón y salgan a confesar, una idea muy judeocristiana pues de la aplicación de la ley, pero el Estado no está contando con eso. Lo que está contando es con que el delator o el potencial delator o todos los miembros del cartel tengan la sensación de que puede ser un mejor negocio delatar que no delatar, porque si no delata, otro puede delatar primero, y si ese otro delata primero, pues a él, bajo la teoría de juegos, bajo el problema del dilema del prisionero, a él le va a caer la peor consecuencia, y por eso se genera un incentivo para delatar. Por esa razón se ha considerado que la delación, los programas de delación son la herramienta más eficaz en la lucha contra los carteles empresariales, y para que realmente funcione debería aplicarse la regla de oro que se hizo referencia esta mañana y a la cual me voy a referir en un momento. Estos programas de delación pues son nuevos entre nosotros y llevan más o menos unos 15 años y no llevan mucho más. De hecho uno se sorprende porque uno piensa que en el derecho norteamericano, que tiene 100 y pico de años, pues el programa de delación seguramente ha existido desde el comienzo, desde hace muchísimos años. Y la verdad es que existe desde hace muchísimos años, pero no fue efectivo sino hasta los años 90. Y es a partir de la aplicación
digamos, sistemática de la regla de oro que el programa de delación norteamericano ha sido tan eficaz en los Estados Unidos y se ha irradiado a todos los países del mundo. Entonces veamos cuáles son los principales objetivos de la delación. Estos objetivos son crear un incentivo económico para que las empresas y personas que realizan las prácticas restrictivas cesen en su conducta y delaten a sus coautores, o sea, como dicen los norteamericanos, self-report, o sea, uno se autoacusa y acusa a todos los demás que participaban en la conducta. No es una denuncia, no es llamar a la autoridad competente y decir que hay unas personas que tienen, no, eso es una denuncia. Uno tiene que decir, yo soy parte de una conspiración anticompetitiva y vengo aquí a confesar que soy parte de esa organización para que me perdonen la multa a cambio de que entregue toda la información relevante y pertinente para que la autoridad pueda desmantelar el cartel, que es el objetivo. Entonces el objetivo es desestabilizar los carteles y otras conductas anticompetitivas, disuadir a los empresarios de formar nuevos carteles y o conductas ilegales. Ese elemento disuasorio es muy importante, porque es que si existe un programa de delación bueno y los cartelistas están siempre pensando, están durmiendo en el borde de la cama con muy mal sueño, porque piensan que en cualquier momento va a venir otro de los competidores, otro de los participantes del cartel y lo va a acusar, y entonces en ese momento va a tener una pérdida terrible, y por eso el programa de delación puede generar esa disuasión y reducir el costo de las investigaciones. Realmente cuando hay un delator que es admitido, la autoridad pone una carga importante de que, bueno, entonces tráigame las pruebas, tráigame los testigos, tráigame los documentos, tráigame los emails, y esa persona, pues entonces la autoridad tiene un colaborador. Es como en esas películas del oeste que el sheriff le pone una estrellita y es un deputy, ahora una persona que antes era un ciudadano, ahora es un ayudante de la justicia. El delator se vuelve un ayudante de la justicia, se vuelve un socio de la autoridad para ir a traer la información que se requiere. ¿Cuál es la justificación de los programas de clemencia? Entre otras se encuentran las siguientes ventajas. La reducción del costo de detectar los carteles. Según las cifras que uno ve de la OCDE y de la ICIEN y todo eso, pues uno ve que las autoridades de competencia descubren menos del 20% o del 10% de los carteles que existen. Evidentemente los carteles son difíciles de descubrir y el programa de delación ayuda a descubrir los carteles. La disminución del tiempo necesario para que la autoridad adelante un proceso y consiga la información necesaria. De golpe la investigación preliminar es mucho más corta. Y pues yo diría que en la escasa experiencia colombiana, uno diría que para conseguir el nivel de información que se consiguió en el caso de los pañales, sí le hubiera tocado a la autoridad trabajar muchísimo más tiempo que el de la investigación preliminar. No creo que la investigación formal se haya reducido su tiempo, pero el de la investigación preliminar sí. Y la utilización de incentivos económicos que moverán a las empresas a delatar a sus cómplices y detener las prácticas anticompetitivas, lo cual se traduce en beneficios para toda la sociedad. Entonces, nuevamente, yo creo que el principal objetivo del programa de delación en realidad es detener el cartel, acabar con el cartel, porque eso es lo que va a producir un mejor efecto. ¿Cuál es la racionalidad económica de la clemencia? Ya lo he anticipado un poco. Los agentes económicos buscan que sus decisiones sean racionales y que se basen en la lógica, la experiencia y en un análisis juicioso costo-beneficio de sus decisiones. Según la teoría de juegos, puede observarse una interdependencia en la toma de las decisiones de los agentes económicos, quienes intentan ser racionales al interactuar y pretenden hacerlo a través de las suposiciones de qué hace cada agente sobre las elecciones y estrategias que adoptarán los demás. Pura teoría de juegos. El ideal es tener una estrategia dominante. Entonces, como decíamos, la estrategia perfecta para un cartel es que nadie hable. Es como la ley de la mafia. En la mafia siciliana, la omertà, la ley del silencio. ¿Por qué? Porque un soldado de la mafia siciliana que mantuviera el silencio, así lo atraparan a él, si no decía nada de quiénes eran sus jefes, pues iba para la cárcel seguramente, pero le iban a pagar su sueldo, le iban a cuidar a su familia, lo iban a ayudar. Pero si llegaba a hablar, pues lo iban a matar a él, a su familia, todo. Pues,
¿no? Entonces, pues esa ley del silencio, esa ley resulta rota con el incentivo económico en el caso de la delación de las prácticas restrictivas de la competencia. El objetivo es romper frente al programa de delación, se rompe ese equilibrio que hay ahí, en donde la estrategia más fuerte de todas es que todo el mundo guarde silencio, porque como nos enseña el problema del dilema del prisionero, cuando se tienen separadas las personas y se le dice el otro va a delatar, y si usted no delata antes, el otro va a tener un perdón de la sanción y usted va a recibir toda la sanción, pues eso desequilibra completamente el cartel y hace que las personas vayan hacia adelante y apoyen a la autoridad. Muy bien, ¿cuáles son los principios generales de los programas de clemencia? No solo del colombiano, sino en general. El primer principio es la efectividad de la autoridad. Naturalmente, una autoridad que no es capaz de descubrir carteles de ninguna manera, ni es capaz de sancionarlos, pues nadie va a ir al programa de delación, porque si la autoridad es una burla, pues, y no es seria y no es una autoridad capaz, entonces no es que el programa de delación pueda sustituir la garra y la capacidad, digamos, agresiva de la autoridad. La autoridad tiene que, para que funcione un programa de delación, la autoridad tiene primero que demostrar que es capaz de encontrar carteles y que a los que encuentre los va a sancionar muy duro. Porque si no hay efectividad de la autoridad, ¿para qué? La delación no es ningún chiste, la delación es gravísima. O sea, al delator le quitan la multa, pero tiene una cantidad de consecuencias brutales. Lo primero es que nadie quiere al delator, o sea, el delator tiene una pésima fama. No solamente incurrió en la conducta anticompetitiva, sino que además sapió a todo el mundo. Entonces, pues eso no es una reputación bonita. Naturalmente que lo que nosotros decimos es que, desde el punto de vista de las empresas, una empresa que incorpora en su gobierno corporativo el principio de libre competencia, que tiene mecanismos de whistleblowing y que tiene mecanismos internos de reportar las conductas indebidas, que está adoctrinando a sus funcionarios para que cumplan las normas de libre competencia y que de golpe descubre, porque es una multinacional, porque tiene miles de empleados y no puede dominar lo que todos hacen, descubre que hay alguien que ha incurrido en un cartel, viene y dice, bueno, yo voy a delatar. ¿Y por qué va a delatar? Si está muy mal lo que pasó, pero yo estoy tomando la decisión correcta, que es venir y colaborar con la autoridad, poner de presente el cartel, destruir el cartel, voy a expulsar a estas personas de mi organización y voy a tomar una serie de medidas remediales. Y eso tiene un valor ético, y yo creo que un delator también puede sacar pecho y decir que ha hecho algo correcto a pesar de haber infringido la ley, pero se necesita una autoridad efectiva. Las multas tienen que ser sustanciales. Una multa demasiado chiquita, pues la persona, pues el que va a hacer el cartel dice, bueno, aunque me cojan, pues la multa es tan pequeña que no amerita que yo entre en todo el desgaste reputacional y en todo el mea culpa de decir que incurrí en la práctica anticompetitiva, etc. Entonces las sanciones tienen que ser sustanciales para que cumplan con el objetivo de disuadir a los agentes económicos de violar la ley y para que la rebaja de las multas sea un incentivo económico atractivo para la aplicación del programa de clemencia. La delación, entonces, así concebida, genera un triple beneficio para la sociedad, que no tiene que soportar la existencia del cartel, con todo lo que ello implica desde el punto de vista del bienestar de los consumidores. Para la autoridad, que se le ayuda a cumplir su misión y a encontrar los carteles y a castigar a los demás, ¿no? Porque es que el premio es para el delator, pero los demás van a ser sancionados ejemplarmente, supuestamente con unas pruebas muy contundentes que ha traído el delator, y si no, no habría sido admitido. Entonces la autoridad se ve muy beneficiada porque tiene un apoyo, tiene ese deputy que decía yo, que le puso la estrellita para que le ayude a cumplir su misión de detener los carteles. Y naturalmente para el aplicante tiene un beneficio económico, un beneficio económico, y es que no paga la multa. Y ese beneficio económico, pues es realmente el trade-off, sin ese beneficio económico, pues no va a haber programa de delación, porque nuevamente yo sí les digo que si no existiera ese beneficio económico y no pudiera verse como una transacción económica en la que la autoridad le está comprando al delator la información sobre el cartel con la rebaja de la multa.
para no tener que decir que es que las personas tienen que entrar en una crisis existencial, ética y moral y resolver que su conducta antes era malvada y ahora va a ser mejor porque se van a arrepentir de lo que estaban haciendo. Es demasiado complejo para el derecho. El derecho despliega una herramienta económica, de law and economics, para hacer que las personas tengan un verdadero incentivo para delatar. La siguiente característica o principio es la transparencia, predictibilidad y buena fe. Las empresas participan en el programa de delación si pueden confiar en la autoridad porque actúa de manera transparente, es predecible y actúa de buena fe. O sea, una autoridad a la que se aproxima un delator o potencial delator y es traicionada, es una autoridad que no va a tener un programa exitoso de clemencia. El programa será transparente cuando las reglas son conocidas o pueden ser consultadas y comprendidas fácilmente por los actuales o potenciales delatores. El programa es predecible si las empresas pueden saber de antemano con certeza cuáles son las oportunidades que tienen de obtener beneficios, los beneficios prometidos por la ley y si al cumplir con los requisitos exigidos los beneficios les son otorgados. O sea, una certeza, predictibilidad y buena fe. La buena fe en la aplicación del programa se da cuando la autoridad cumple su palabra, otorga lo que promete y protege al delator dentro de la ley. Lo protege hasta donde pueda dentro de la ley. En Colombia hay limitaciones para eso que ya las vamos a ver, pero es muy importante que el delator se sienta amparado por la autoridad. Que la autoridad le dice, usted muy mal lo que hizo antes, muy bien lo que está haciendo ahora y yo le voy a ayudar, yo lo voy a proteger, usted ahora es mi aliado. Los aplicantes al programa no deben sentir que han sido traicionados porque entonces no va a haber más delaciones. Si no hay certeza respecto de la obtención de los beneficios de los participantes del programa de delación, la confianza en la autoridad se va a ver quebrantada y el programa no va a prosperar. En caso de duda, la autoridad debe favorecer al delator. En caso de duda, el programa de delación debe favorecer al aplicante quien ha tomado el riesgo de abandonar su presunción de buena fe y de inocencia con el fin de cooperar con la autoridad y solicitar los beneficios que la ley le ofrece. El programa debe ser percibido por el delator como una solución y no como un meterse en el infierno o en un mundo más horrible en el que ya estaba. O sea, si estar en la investigación es menos horrible que delatar, pues el delator dice, bueno, pero por esa rebaja de dinero, si me van a someter al escarnio público, si me van a demandar, si me van a echar a la cárcel, si no me van a proteger de ninguna manera, pues mejor que me vengan y me prueben que sí incurrí en la práctica anticompetitiva. El mundo de la delación tiene que ser mejor que el mundo de la no delación para que el programa sea exitoso. Y por último, pues la aplicación de la regla de oro. La regla de oro es muy simple, consiste en que el aplicante al programa de delación no puede estar en una situación inferior que los que no colaboran con la autoridad. O sea, si el aplicante está peor, le va peor porque lo demandan más, porque lo echan a la cárcel más, porque de golpe le quitan los beneficios, etc. O sea, el delator es el colaborador de la autoridad. La regla de oro es que el delator en todas las situaciones tiene que estar, no puede estar peor que los que no delatan, que son los que no están colaborando con la autoridad. Hay otro principio que es el de la confidencialidad. Debe garantizarse la confidencialidad de la identidad del delator, al menos en las primeras etapas, del expediente de delación en todo momento y de las pruebas aportadas al expediente para terceros ajenos a la investigación, al menos mientras que no exista un litigio. Aquí está el tema de la confidencialidad. Entonces decía que la confidencialidad debe ser de la identidad del delator, por lo menos al comienzo, del expediente de delación en todo momento y de las pruebas aportadas al expediente para terceros ajenos a la investigación, al menos mientras no haya una demanda de indemnización de perjuicios. Aquí pues yo quiero decir que pues esto genera un debate muy grave, porque pues las personas que no son delatores entonces se enfrentan a una investigación que les abren y hay una parte de la información que les dicen, no, esa es la información de la delación, esa no se la vamos a permitir conocer.
Esto inclusive se ha debatido a nivel de tutela y afortunadamente el expediente de delación mismo se ha mantenido en reserva hasta el presente en Colombia. En mi opinión, como debe ser. Lo que le dijo el juez de tutela a la persona que estaba solicitando el acceso al expediente de delación, le dijo, por definición en Colombia, el expediente de delación es distinto del expediente de la investigación. A usted solamente lo pueden sancionar con base en lo que hay en el expediente de su investigación. Así que lo del expediente de delación, si no está en el expediente de la investigación, eso no lo podrán usar nunca. Y esa es su protección. Y aquí, ¿cuál es la práctica que se ha establecido y que se debe implementar? En realidad, la práctica consiste en recibir la información del delator y todas las pruebas que se vayan a utilizar, todas las pruebas, hay que pasarlas al expediente de la investigación para que las personas que están investigadas puedan tener una contradicción de esas pruebas y puedan defenderse verdaderamente. Si no se aplica este principio de confidencialidad, pues se va a quebrantar la regla de oro, porque el delator estará más expuesto a los demás tipos de procesos que los demás participantes del cartel, porque su reputación sufrirá aún más que la de aquellos que no aceptan los cargos, y porque el aplicante no tendrá las mismas posibilidades de defenderse a sí mismo en caso de que se presenten acciones privadas y acciones en grupo. En Europa, pues para incentivarlas, han sacado una directiva para incentivar la indemnización de perjuicios en los casos de prácticas restrictivas de la competencia. Pero entonces, ¿qué hacer? Incentivar que haya demandas, pero ¿cómo proteger el programa de delación? Entonces, pues allí lo que se ha dicho es que no hay responsabilidad solidaria del delator. Y la semana antepasada me llamaron de Costa Rica, donde están pasando una nueva ley de competencia, y me dijo Pamela Settenfield que estaban pensando en una norma que dijera que la responsabilidad del delator es subsidiaria. O sea que frente a una demanda de perjuicios pagan todos los que no son el delator, y si no alcanzó el dinero se le cobra al delator, pero su responsabilidad es subsidiaria. No irresponsabilidad, pero es responsable subsidiariamente. Me parece una regla muy atractiva para la delación. No sé qué dirá la gente de daños, pero en realidad si se está satisfaciendo todo el daño, pues de golpe no hay un perjuicio para las personas que son víctimas de las prácticas restrictivas. Ahora les voy a hablar de los principales retos de los programas de clemencia. El tema de la responsabilidad penal derivada de las conductas anticompetitivas. En países, pues en los Estados Unidos, los fiscales del DOJ le dan una inmunidad de libre competencia y una inmunidad criminal a la gente que aplica el programa de delación. Lo mismo va a suceder en Chile, donde con la última reforma el único que puede iniciar la acción penal de prácticas restrictivas de la competencia es el fiscal económico y puede brindar protección respecto de la parte penal. En Colombia nosotros no tenemos eso y sí tenemos una criminalización del derecho de la competencia. Tenemos una criminalización del derecho de la competencia en el artículo 27 del Estatuto Anticorrupción con el tema de colusión en las licitaciones u ofertas públicas, y entonces pues eso genera un problema porque las autoridades de competencia son autoridades administrativas especializadas que están facultadas para otorgar inmunidad frente a las normas de competencia, pero no pueden brindar inmunidad frente a las investigaciones criminales, lo cual desincentiva la delación. Entonces, pues aquí vemos un punto para aplicar la regla de oro. En el tema de la responsabilidad civil derivada de las conductas anticompetitivas, el derecho debe permitir que las víctimas obtengan la indemnización de sus perjuicios, pero la activación de las acciones judiciales puede interferir con el desarrollo del programa de delación. Entonces es importante buscar medidas que mitiguen esa situación. El manejo de la información entregada por el solicitante en procesos diferentes. Debe procurarse que la confidencialidad de la información de la delación frente a procesos judiciales de otra naturaleza se mantenga. El manejo de la información frente al retiro de la solicitud. Puede que haya un delator que presente la información y después no le otorguen el beneficio que él esperaba, etcétera, y decida retirarse. A nosotros nos parece que debería permitirse retirarse del programa de delación y que no
la información que él había traído debería poderla excluir del expediente. La protección del delator frente a otras sanciones. La solicitud de clemencia puede traer otro tipo de sanciones, por ejemplo, la prohibición de contratar con el Estado, restricciones para los administradores, etcétera, que pueden llegar a desincentivar el programa de delación. Entonces, pues hay que buscar mecanismos que permitan la aplicación de la regla de oro. Está el tema del daño reputacional derivado de la participación en el programa. La delación puede acarrear un daño a la reputación que puede ser incluso superior al beneficio derivado de la participación en el programa. Entonces, pues hay que buscar mecanismos para proteger la reputación del delator. Claro, uno diría, ¿pero qué le protege la reputación de alguien que incurrió en la práctica restrictiva? Sí, pero una cosa es, naturalmente, él tiene que recibir una sanción social por lo que hizo, pero una cosa es la percepción de la comunidad sobre la sanción social y otra cosa son las ruedas de prensa, las acusaciones en los medios de comunicación y pues ya un escarnio muy exacerbado del delator, mientras que los demás que no están delatando están diciendo no, a mí que me prueben y la investigación se va a demorar 2 años o 3 años o lo que sea. Y entonces el que lleva la peor parte es el delator, si no hay una medida de protección de la reputación en ese momento. El debido proceso de los demás investigados, que era lo que estaba mencionando hace un momento, pues requiere especial cuidado no violar los derechos de los otros investigados que no están delatando, porque ellos mantuvieron su presunción de inocencia y tienen el derecho a que les prueben que no son inocentes y mantienen esa presunción de inocencia. Hay que permitirles tener acceso a las pruebas que les van a utilizar en su contra y no por el hecho de que hay un delator, todo el resto del mundo tiene que estar sancionado. No, pues hay que hacer la investigación y mirar a ver si se van a sancionar o no. Principalmente a través de la posibilidad de controvertir las pruebas. Y la extensión del programa de clemencia a otro tipo de conductas. Pues decir que solo para el cartel podría ser un poco restringido, habría que mirar si el programa de delación se puede extender a los temas de abuso de la posición dominante y a otras conductas. En el tema de la coordinación con otras autoridades nacionales y supranacionales en casos multijurisdiccionales, que es lo que me lleva a la última parte de la conferencia. Debe existir la obligación para la autoridad de competencia de coordinar sus actuaciones con la de otras autoridades nacionales en caso de que puedan abarcar más de una jurisdicción. De la misma manera, la autoridad debe tener la obligación de coordinarse con autoridades supranacionales de competencia, como es el caso de la Secretaría General de la CAN, con el fin de evitar que se afecten las investigaciones ya realizadas en el orden nacional y que los investigados se vean sometidos a dobles procesos y a sanciones. Y ahora me voy a referir en el último segmento a la CAN y los programas de clemencia. En el año 2005 la CAN expidió la decisión 208 que sustituyó la decisión 285 del Acuerdo de Cartagena y que contiene el régimen andino de competencia. El objetivo de las normas de competencia es contribuir al proceso de integración económica de los países andinos, lo cual se debe lograr a través de la implementación de la zona de libre comercio, la unión aduanera y la integración económica. Sin embargo, como nos ha mostrado el doctor Ibarra varias veces, en este momento los objetivos de libre comercio de la CAN no se están cumpliendo de manera plena debido a las salvaguardias que aplica el Ecuador, a la suspensión de las concesiones arancelarias del Perú a bienes provenientes de zonas francas y a otra cantidad de factores que hacen que realmente la integración económica andina pues no sea verdadera. Y en ese sentido pues nosotros sí tenemos un Parlamento andino, un Tribunal Andino de Justicia y una Secretaría General de la CAN y se está aplicando la decisión 608 de la CAN. Y ahora, en cuanto a la aplicación de la decisión 608, pues de conformidad con el artículo 5 de la decisión 608 se aplica a las conductas que tengan una dimensión comunitaria. Entonces las reglas de la 608, que son parecidas a la de la Unión Europea, pues nos dicen que hay una dimensión comunitaria cuando las conductas anticompetitivas se realizan y producen efectos reales en 2 o más países miembros. Cuando se practican fuera del territorio de la CAN, pero sus efectos se producen en 1 o más países miembros, pero no hay dimensión comunitaria cuando el origen y el efecto de las conductas se producen en un mismo país. Es decir, las conductas anticompetitivas que nacen y mueren en un mismo país no tienen dimensión comunitaria. Para que se active el mecanismo de la CAN, tiene que haber una afectación real
del comercio en más de un país miembro. Y en ese caso, en el caso de que la conducta nazca y muera en un mismo país, pues la autoridad competente es la del país, la de ese país. La guía, de hecho, la guía práctica para la aplicación de la decisión 608 dice que los supuestos que deben ser cubiertos por la decisión 608 no necesariamente deben ser distintos a los previstos por las normas internas de competencia de cada uno de los países miembros, sino que sobre todo debe atender aquellos casos que no pueden ser enfrentados por las autoridades competentes nacionales en razón al ámbito geográfico de la práctica o sus efectos. Entonces, pues nos muestra la guía que es expedida por la propia CAN, que el derecho comunitario de la competencia pues es residual, cuando los países miembros no puedan llevar el caso porque es un caso multijurisdiccional o porque es un caso que tiene dimensión comunitaria. Hay que tener en cuenta que en cuanto a la decisión 608 y los programas de clemencia, que la decisión 608 fue expedida en el año 2005, cuando los países miembros no contaban aún con programas de clemencia estructurados. Sin embargo, esos programas se han desarrollado de manera muy importante en los últimos 19 años. Los compromisos a que hace referencia a los artículos 27 a 30 de la decisión 608 se parecen mucho más a las garantías como mecanismo de terminación anticipada de las prácticas restrictivas, pero no a los programas de clemencia. En ese sentido, la normativa de la CAN se encuentra rezagada frente a la de los países andinos y tiene un elevado potencial de interferir con la aplicación de los programas de clemencia de estos países, como ha sucedido en el caso de Kimberly Clark y familia, a través de la resolución 2006 del 2018. Aquí pues tengo que advertir que yo he participado en ese caso, he sido el abogado de Kimberly Clark, pero la decisión es pública y la resolución 2006 lo que hace es imponer una sanción a Kimberly Clark y familia de 18 millones de dólares a Kimberly Clark y 16 millones de dólares a familia por el cartel del papel suave, que la Secretaría General de la CAN dice que ese es un cartel andino. ¿Y cómo surgió ese caso? Surgió porque la autoridad ecuatoriana, la SCPM, tomó la información confidencial y autoincriminatoria que Kimberly Clark presentó dentro del programa de relación ecuatoriano, y con esa información autoincriminatoria y confidencial denunció a Kimberly Clark y a familia ante la Secretaría General de la CAN, la cual inició un proceso que culminó de esa manera, que está sometido a un recurso de reposición que no ha sido decidido. Y pues lo que uno observa es que podría haber una interferencia enorme de este caso con los procedimientos de contencioso administrativos que existen en Colombia para declarar la nulidad de las decisiones que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso del papel suave. Porque naturalmente, si el caso era comunitario, si había dimensión comunitaria, la SIC no tendría competencia. Entonces, pues, nosotros hemos analizado muchísimo lo que sucedería, por ejemplo, en Europa, y lo que nos han dicho los expertos europeos es que en Europa, desde el comienzo de la investigación, cualquiera que sea el que la inicie, se preguntaría si la autoridad comunitaria va a tomar partido. Si la autoridad comunitaria decide que es un caso comunitario, pues asume el caso. Si decide que no hay una conducta de dimensión comunitaria, pues se sustrae y los países miembros la van a adelantar. Y aunque después se encontrara que podría alegarse que sí era una dimensión comunitaria, ya nunca la autoridad comunitaria interferiría con las actuaciones de una autoridad nacional. Entonces, pues yo creo que hacen falta pues unas buenas reglas para eso. Es indispensable entonces que al aplicar la decisión 608, la Secretaría General de la CAN tenga el cuidado de no afectar los programas de delación de los países miembros. Porque es que el caso de Kimberly también es el primer caso, no es un cartel común y corriente, es un caso donde había delación. Realmente la información que tomó Ecuador fue la información de delación. La información que pidieron a Colombia fue la información de un caso que tenía delación en Colombia. Entonces, pues sí afecta mucho el programa de delación. Piensen ustedes en que una persona, una empresa que participa en un cartel y dice, bueno, voy a hacer delación. Ah, pero ¿qué tal que
yo haga delación en Colombia, me aceptan como delator, me otorgan los beneficios y después me investigan en la CAN, porque en la CAN sí no hay programa de delación, entonces mejor no delato, se genera un desincentivo muy importante. Los problemas que se podrían generar serían la cosa juzgada, non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces en un mismo asunto, el tema de confidencialidad y reserva de la información, la ilegalidad de las pruebas que fueron recaudadas en un proceso de delación y el problema de la violación de la regla de oro. El delator nunca puede estar en una situación más desfavorable que aquellos que no han colaborado con las autoridades. Entonces, en conclusión, los programas de clemencia son la herramienta más eficaz que tienen los estados en la lucha contra los carteles empresariales. Las disposiciones legales vigentes son el primer paso para consolidar un programa y cumplir con sus objetivos. No obstante, se observan un gran número de factores que podrían desincentivar el acercamiento de posibles solicitantes al programa. Las autoridades de competencia tienen un rol fundamental para que las bases que se sienten en los primeros años de aplicación de estas normas conduzcan a una aplicación eficaz y garantista del programa de delación. Es indispensable coordinar la aplicación de las normas supranacionales de competencia con las de cada uno de los países, con el fin de evitar que los programas de clemencia se vean afectados por la incertidumbre de la aplicación de una norma supranacional. En el caso de la CAN es indispensable reformar la decisión 608, algunas personas dirían es indispensable derogar la decisión 608 y quitar la competencia completamente de la CAN, pero por lo menos reformarla e introducir un programa de delación, porque de esta manera los programas de delación de los países que son parte de la CAN tienen un serio riesgo de verse afectados y de no poder seguir adelante. Les agradezco mucho la atención que me han dado.